Ahora sí. El día de hoy veremos lo que es Campylobacter jejuni. ¿Qué me pueden decir sobre esta bacteria? Esta bacteria va a ser un bacilo gram negativo. Sin embargo, pues a nivel microscópico se va a ver como en forma de S. O sea, en vez de ser un bacilo de esta forma, se va a ver un bacilo como de esta forma. O sea, no así en forma de S. También le llaman como las alas de la gaviota. Entonces aquí podemos hacer como una pequeña modificación para que ustedes se acuerden de que ese es un bacilo y como se le llaman como alas de una gaviota. Entonces, para que se acuerden un poquito de ello, si les preguntan en el examen. Ahora, ¿qué más me pueden decir sobre esta bacteria? Esta bacteria también va a ser microaerófilo. También otra cosa que podemos destacar en este es que no va a fermentar lactosa. Ahora, sí es una de las causas más frecuentes de la diarrea bacteriana. Ahora, yo les pregunto, ¿qué enfermedades es la más característica que puede ocasionar el Campylobacter jejuni? Eso es muy frecuente que lo lleguen a preguntar. ¿Qué es lo que causa Campylobacter jejuni? A Mayrani. Ay, no sé. Bueno, entonces, si ahorita no lo sabes, pues ya lo vas a saber. Campylobacter jejuni, pues Sí. causa la enfermedad que se llama el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Pues ese es una enfermedad neurológica que es autoinmune. ¿A qué se refiere que es autoinmune? En el que el sistema inmunológico va a atacar los nervios periféricos. ¿De dónde? Del esófago más que nada, provocando pues debilidad muscular progresiva e incluso puede provocar una parálisis exactamente. Ok, gracias. ¿Qué más me pueden decir sobre esta bacteria? Bueno, igual tengo entendido que también es transmisible por, digamos que alimentos con poca higiene, por ejemplo, de que, o bueno, mal cocidos, mejor dicho, o Ah, agua contaminada, o igual como contacto con animales que estén infectados. sí, correcto. Serían mediante esos medios de transmisión. Ahora, hay algo que yo les traspasé una información que me confundí. Se las vuelvo a reiterar. El, el síndrome de Guillain-Barré es muy diferente al esófago de Barré. El esófago de Barré es una metaplasia de las células, o sea, un cambio de las células
supongamos que la cambia por el constante ácido que llega al haberse un reflujo gastrointestinal. Eso es lo que estaba mencionando hace rato. Sin embargo, el que sí provoca Campylobacter jejuni es el síndrome de Guillain-Barré, que este síndrome, pues, ¿qué es lo que provoca? Va a ser una debilidad del sistema nervioso periférico, o sea, de todo el cuerpo, provocando pues una debilidad, arreflexia, que significa que poco movimiento, o al tener movimiento va a tener debilidad, y también una sensibilidad, eh, de manera muy baja. Y también, como actúa, pues obviamente los nervios periféricos van a estar en todo nuestro cuerpo, pues van a tener síntomas característicos, como por ejemplo en nuestros pulmones, como hay ahí nervios, el sistema nervioso periférico, entonces ahí va a provocar también cambios en nuestra respiración. Ahora, ¿cuáles ustedes creen que son los factores de virulencia en este Campylobacter jejuni? Yo creo que la pared celular, ¿no? Y bueno, creo que principalmente los polisacáridos capsulares. Correcto. La lipo, más que nada, pues todo lo que me mencionas son en la parte externa de su pared celular. Y entonces en uno de ellos, son los que me mencionas, es en los lipopolisacáridos. ¿Y estos qué nos van a ocasionar? Inflamación en el sitio en donde se estén adheriendo. Y luego vamos a tener, que también otro tipo de factor de virulencia son los flagelos, como en todas las bacterias. Nada más que como esta bacteria sí es móvil, por eso es que un factor de virulencia es el flagelo. ¿Y qué le va a permitir a nuestra bacteria? Pues va a permitir la movilidad y que también se colonice. Y luego tenemos las proteínas de adherencia, o las adhesinas, también se le pueden decir. Y estas adhesinas, pues, si ustedes se acuerdan de inmunología, pues adhesinas propiamente el nombre lo dice, que se adhiere, entonces se va a adherir al intestino. Y luego tenemos las citotoxinas. Las citotoxinas, estas van a provocar daño celular. Siempre las toxinas, las citocinas o citotoxinas van a provocar daño celular. La citocina es un bueno, se me acaba de olvidar la palabra, pero dice que llama a demás células y hace que pues también haya daño celular. Y la citotoxina, pues propiamente es una toxina que provoca directamente el daño celular. Ahora, ¿qué enfermedad causa tener el Campylobacter jejuni? ¿Cuál es el cuadro clínico de este? Vamos a ponerlo. El primer cuadro clínico, pues, es diarrea. Y luego vamos a tener fiebre. Siempre que hay diarrea, siempre hay fiebre. Luego, dolor abdominal tipo cólico. Y vamos a tener también un reflejo de náuseas y vómitos. ¿A qué va a estar asociado que tenga esta bacteria? Ya nos había mencionado Aranza que era por el pollo mal cocido, y por otros carnes que no estén bien cocinadas.
¿Qué complicaciones va a tener este tipo de bacteria? Pues ya les había dicho que lo característico y que les llegan a preguntar es el síndrome de Guillain-Barré. De allí, pues si se pasa obviamente todas las bacterias y tienen una complicación, si son extremadamente, se pasan a la sangre, pues ya se convierte en bacteriemia. Y si se pasan a los tejidos, ya se convierte en septicemia. O sea, prácticamente todas las bacterias van a poder hacer eso en el momento en el que la bacteria se hace fuerte y en que las personas no se tratan. Y luego, ¿cómo vamos a establecer un diagnóstico en este caso? ¿Cómo vamos a establecerlo? ¿Qué me puede decir? Al igual que las demás bacterias que provocaban diarrea, ¿qué le hacíamos? ¿Qué le mandábamos a las personas? Normalmente se manda coprocultivo. Correcto, un coprocultivo. También se puede mandar medidas especiales como tinción de Gram. ¿Para qué es la tinción de Gram? Pues vamos a utilizarla para poder observar característicamente en el microscopio, pues esas alas de gaviota o sus bacilos en forma de S. Entonces, una tinción de Gram, o sea, un cultivo de esa bacteria. Y vamos a tener en nuestro tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que primeramente tenemos que atender o que dar? Rehidratación. Y de allí, pues ya en casos graves, porque esta bacteria va a ser autolimitada, es decir, que se va a quitar en unos días. O sea, no hay indicación de que se mande antibiótico. En caso de que la persona esté muy debilitada y que la bacteria persista, pues ya se manda, ya en casos graves, se puede mandar acitromicina y fluoroquinolona se puede mandar. Ahora, vámonos con la siguiente bacteria, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se menciona muchísimo, muchísimo, aunque y las personas normales que si ustedes preguntan, que no estudian medicina, saben de esta bacteria, porque es característico de una enfermedad que causa. ¿Qué enfermedad causa este Helicobacter pylori? Esa enfermedad la conoce todo el mundo. Pues esa normalmente, bueno, causa gastritis y bueno, digamos que en situaciones como que ya muy avanzadas, por así decirlo, causan úlceras pépticas e incluso pues cáncer, ya cuando estas úlceras pues son recurrentes o ya se vuelven crónicas. Correcto, así como mencionaste, a la última instancia puede provocar un cáncer de estómago. Es una de los factores que más puede provocar este tipo de cáncer. Ahora, eh, ¿qué pueden decir a grandes rasgos qué es la Helicobacter pylori? ¿Qué es un gran positivo o un gran negativo? ¿Cómo se escucha? ¿Como niño o como niña? Como niño. Correcto. Entonces es un gran negativo.
Helicobacter pylori también va a ser móvil, se va a estar moviendo por nuestro estomaguito. ¿Y qué es lo que produce esta bacteria? ¿Alguien ya investigó sobre esta bacteria? ¿Qué es lo que produce? Como habíamos dicho que iba a provocar gastritis y obviamente gastritis significa que va a estar en el estómago, entonces la bacteria habita en la mucosa del estómago. Mucosa del estómago. Ahora esta bacteria aprovecha todos los compuestos de nuestra comida. Nosotros cuando estamos haciendo la digestión en nuestro estómago, todos esos alimentos que comimos, empezamos a producir amoníaco, empezamos a provocar muchos compuestos. Es por eso que nosotros podemos producir gases mediante eructos o flatulencias. Entonces, mediante esta digestión, pues provocamos esos tipos de gases, eh, como por ejemplo el amoníaco. Aquí lo importante es de que la bacteria, el Helicobacter pylori, eh, aprovecha este amoníaco para producir ureasa. Entonces, esta bacteria produce ureasa y por eso se le dice que es ureasa positiva. Es la única bacteria que produce ureasa. Y de aquí es la relevancia clínica. ¿Por qué? Porque va a ser, aquí es algo muy preguntable, que apúntenlo, porque es muy importante. De acuerdo a que produce ureasa positiva, pues este va a provocar, bueno, es de importancia clínica porque nosotros le vamos a mandar a las personas una prueba de ureasa. Va a soplar en un detector de ureasa y entonces, si sale positivo, o si sale que sí tiene ureasa o está produciendo ureasa su cuerpo, pero eso es por la bacteria, entonces significa que tiene la bacteria Helicobacter pylori. Otra que vamos a ver, bueno, esa es su relevancia clínica. Ya más adelante vamos a ver cómo se diagnostica aparte de eso. A ver, ¿cuáles son los factores de virulencia? ¿Ustedes qué creen que son los factores de virulencia? Ya acabamos de mencionar uno, que por eso es un factor de virulencia, porque es muy destacable. Bueno, el que acabas de mencionar sería la producción de ureasa. Que es móvil y también que no fermenta ni oxida en carbohidratos. Bueno, vamos a explicar primero sobre la ureasa. Aquí les voy a poner con un puntito, bueno, una estrellita roja, porque es muy importante que se lo sepan. Ese es el factor de virulencia más importante en el caso del Helicobacter pylori y que ya les expliqué cuál es la relevancia clínica. En este nos va a convertir la urea, nos convierte la urea en amoníaco, aprovechando el amoníaco para producir la ureasa. Ahora, ¿cómo lo hace esto a través del ácido gástrico o el ácido clorhídrico, que es el HCl? El ácido clorhídrico, haciendo que esté neutro, con un pH neutro. Y así al permitir, ustedes saben que pues el ácido clorhídrico o nuestros jugos gástricos
están elevadamente ácidos, tienen un pH altamente ácido. Entonces, ¿qué es lo que hace esta bacteria? Va a hacer que se neutralice el ácido clorhídrico. Y al estar en neutro, la bacteria va a estar en perfectas condiciones para poder sobrevivir, porque solamente la bacteria sobrevive en un pH neutro. Y entonces al estar neutro, pues la bacteria va a estar bien a gusto allí, en nuestra mucosa del estómago. Luego tenemos los flagelos, que los flagelos van a facilitar el movimiento del moco gástrico. Y luego tenemos que se fija, bueno, vamos a tener adhesinas también, adhesinas, que estas adhesinas nos van a permitir la adhesión al estómago, a la mucosa gástrica. Y luego tenemos dos factores de virulencia importantes, que son las citotoxina BAC, citotoxina, que esas también son importantes. No son de tanta relevancia clínica, pero sí son importantes para su examen. Se llama BAC y luego una A, o sea, le pueden ustedes asociar vaca para que se lleguen a acordar. Esta citotoxina, ¿qué es lo que ocasiona? Pues va a provocar daño celular. Daño celular. Y tenemos otra proteína que se va a llamar proteína CAC, igual CAC y una A, y ustedes lo pueden asociar como proteína CAGA. Entonces, y ustedes pues, se van a acordar mucho de vaca y de CAGA. Entonces, ¿cuáles son sus reacciones de esta proteína? Primero, pues, es inflamación, una inflamación. Y luego, esta proteína CAGA sí es muy importante en la parte genética. Y más adelante la van a ver ustedes en anatomía patológica, en quinto, que esta proteína es muy importante porque está asociada al cáncer. Entonces, es la que nos provoca que las personas tengan cáncer de estómago. Todo por esta bacteria que se llama Helicobacter pylori. Entonces ahí, o sea, se los trato de decir porque estos son cosas muy importantes que se tienen que aprender, porque eso es muy para saber en la clínica. Y luego, ¿cuáles enfermedades va a causar? Ya habían dicho ustedes una que va a provocar gastritis crónica y otra va a provocar las úlceras gástricas, ya después, en un determinado tiempo, si no se trata. Y por último, el cáncer. Puede provocar también adenocarcinoma gástrico, o sea, un tumorcito benigno, gástrico, que no hay peligro, pero sí provoca algunas alteraciones. Y ya. ¿Cuál va a ser su transmisión? Su transmisión va a ser vía fecal oral. Y dentro del diagnóstico quisiera que me dijeran cuál es el que yo dije. Pues el detector de urea, ¿no? Si el detector o prueba de aliento de la urea. Ok. También vamos a detectar, bueno, en otro diagnóstico se puede hacer detección de antígenos en las heces. También podemos
en serología, mediante un PCR, saber estos anticuerpos. Y ya métodos invasivos para diagnóstico, ¿cuáles ustedes creen? Un método invasivo que muchos médicos hacen referencia, en el que pues muchas personas dicen, no, es que tengo dolor de estómago, tengo que me duele, me arde y todo, y que no aguantan el dolor y entre otras sintomatología que pareciera que si tuvieran este tipo de bacteria, o bueno, estas úlceras gástricas, pero no se confirma, y muchas personas dicen que tienen gastritis, pero no lo han confirmado mediante una prueba de ureasa o una detección de antígenos. Y muchas personas pues dicen, no, pues yo tengo gastritis y ya, pero pues realmente no se sabe por qué no se han hecho estas pruebas. Algunas personas sí se hacen pruebas o se les manda a hacer pruebas, bueno, se les hace más que nada un método invasivo. ¿Cuáles son esos métodos invasivos? Se les manda a las personas que se hagan una biopsia gástrica. Una biopsia gástrica. ¿Qué significa biopsia gástrica? Que van a meter unas herramientas por la boca, una camarita y unas pinzas donde van a cortar un pedacito donde está la lesión o la úlcera y la van a mandar al estudio patológico para saber qué es lo que tiene. Si sí es este tipo de bacteria lo que está ocasionando o es otro tipo de condición. Obviamente, mediante la biopsia, pues es el corte histológico que se hace en donde hay esta ulceración o en donde hay una normalidad. Después se llega a checar en estudios histopatológicos y también se puede hacer un cultivo, pero este tipo de bacterias no se pueden aislar fácilmente, por lo que es difícil tener un cultivo de esta bacteria. Por eso este tipo de cultivos no se mandan. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, em, hay en todas las guías, como en la guía de práctica clínica, y tanto en el libro como nos menciona en el Murray, hay una terapia terapia triple clásica. ¿Cuál es esa terapia triple? Vamos a tener que se manda un IBP. ¿Qué es un IBP? Un inhibidor de bomba de protones. ¿Qué hace esto? Es un omeprazol, un lansoprazol, esomeprazol, todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa con estas bombas de este omeprazol, este inhibidor de bomba de protones? Va a actuar directamente en las células. Si ustedes se acuerdan, tenemos nuestras fositas gástricas, tenemos nuestras fositas gástricas y tenemos nuestras celulitas y varias celulitas. Tenemos varias celulitas que se van a llamar células principales, células parietales, células de diferentes formas. Las células parietales por lo regular están en estos lados y las células principales van a estar en la parte basal. En la parte basal, las células principales, principales van a secretar el pepsinógeno y en las células parietales nos van a secretar el ácido clorhídrico. ¿En dónde va a actuar el omeprazol? El omeprazol va a actuar en estas células, en las células parietales. Al actuar en esas células parietales, pues vamos a hacer que estas células se inhiban, o sea, que dejen de producir ácido clorhídrico. Y entonces, pues estas células tienen unas bombas de protones que producen ácido clorhídrico. Entonces, por eso se le llama inhibidor de bomba de protones.
Y entonces, al inhibir estas bombas de protones, estas células parietales dejan de producir ácido clorhídrico. Y entonces, ¿por qué no queremos que haya ácido clorhídrico? Pues hace que haya más susceptibilidad a que la célula no se quede allí, porque solamente las bacterias van a estar en un pH neutro, pero con presencia de ácido clorhídrico. Entonces vamos a quitar el ácido clorhídrico en este caso, y nuestro estómago pues ya no va a tener este ácido. Y luego se va a mandar un antibiótico que se llama amoxicilina, pues para matar esta bacteria, la Helicobacter pylori, y para que sea más fácil directamente matarla, y también se le manda otro antibiótico que se llama claritromicina. Y este plan de 3 nunca se nos debe de olvidar. Son 3. A veces cuando no funciona esta terapia triple, se le puede cambiar amoxicilina por metronidazol. O sea, se le puede cambiar, siempre y cuando pues actúe tratando pues de matar a esta bacteria. Y luego vamos a hablar de otra bacteria, de Vibrio cholerae. Vibrio, ¿qué me pueden decir de Vibrio cholerae? O llamado como la cólera. Pues igual es gram negativo. Ajá, es un bacilo gram negativo. Está en el agua. Sí, Es sí. anaerobio facultativo. Ujú. ¿Y O sea que fermenta, qué significa que sea anaerobio facultativo? que puede fermentar. Bueno, bajo ciertas condiciones puede. Hoy no me acuerdo, ya nos habías dicho. Anaerobio significa que no está más adaptado en concentraciones altas de dióxido de carbono, pero pues se Ok, puede llegar a adaptar a oxígeno, pero muy rara vez. ok, ok. Y como te había dicho la otra vez, anaerobio, sí, ana es an de nada, aerobio de aire, entonces nada de aire. Y en el caso del aerobio facultativo, pues solamente es aire, o sea, solamente necesita oxígeno para sobrevivir. Y en este caso, como dicen nada de aire, pues solamente necesita dióxido de carbono, o sea, al revés. Ok, muchas gracias. La cólera, habíamos dicho la otra vez en la primera clase el tipo de morfología. ¿Cómo iba a ser su morfología? Es como si fuera una comita, como curvo, pues. Correcto, iba a ser como una comita, que esa es la característica solamente de cólera. Solamente es la única bacteria que va a estar en forma de curva, o sea, en forma de coma. Y otra característica es que es oxidasa positivo. Ahora, va a vivir bueno, en especies acuáticas. Es decir, que la Vibrio cólera, si ustedes se acuerdan en Historia de la Medicina, habían ciertos actores en esa historia en la que decían que la gente luego moría por
haber tomado agua de ciertos ríos que estaban contaminados. Y pues ahí, por lo regular, el cólera pues está habituada en muchos ríos en los que no son perfectamente, no están en las condiciones óptimas. Y en las que pues hay muchas especies o ambientes acuáticos. Ahora vamos a tener que me mencionen cuáles son los factores de virulencia que tiene esta cólera. Se los pongo en rojo. Tiene, ay, perdón, Así, sí, tiene una toxina ¿cómo se llama esa toxina? del cólera. Correcto. Bueno, ajá, así, sí. Esta toxina es muy importante porque es el principal factor de virulencia y se las pueden llegar a preguntar. ¿Esto por qué? ¿Por qué tiene relevancia? ¿O por qué es que nos lo preguntan mucho? Esta toxina es la que nos va a provocar toda esta sintomatología cuando lleguemos a tener cólera. Esto, ¿cómo es que lo hace? Pues va a aumentar lo que se le llama adenosín monofosfato cíclico, haciendo que haya un aumento de la actividad de ciertas células de de nuestro tracto gastrointestinal, haciendo pues una peristalsis aumentada. Luego, tenemos que esta toxina colérica nos va a provocar también, o va a haber una alteración en la secreción, pero ¿cuál secreción? Secreción masiva de agua y electrolitos. Entonces, dándonos a entender esto, pues ya sabemos qué es lo que nos va a provocar, qué enfermedad, pues una enfermedad diarreica. Luego, ¿qué otros factores de virulencia tiene? Va a tener uno que se llaman pili, que se llama pili de toxina colérica o TCP, que va a ser, nos va a ayudar, como en las primeras clases que ya les había mencionado, las pili son las fibrias, pues nos van a ayudar a la adhesión hacia el epitelio donde quiere infectar. Pero en este caso, pues obviamente es en el epitelio intestinal. Y luego vamos a tener los lipopolisacáridos, los LPS, y esto habíamos dicho en todas las bacterias en las que lo mencionamos, este nos va a ocasionar la inflamación. Y luego, ¿qué enfermedad causa cólera? ¿Qué enfermedad causa Vibrio cholerae? Pues va a provocar la cólera. Así se le llama, cólera. ¿Qué va a ser su cuadro clínico? ¿Cuál es su cuadro clínico? Y hace rato les mandé una tablita. Y va a ser una diarrea, ¿qué? Autolimito. Una diarrea acuosa, pero ¿cómo se le llama esta diarrea? Que es muy conocida. Como agua de arroz. Correcto.
¿Y qué va a presentar? Va a presentar también lo que va a provocar vómitos. Al perder demasiados electrolitos, como hace rato les dije, va a perder demasiados electrolitos y agua por la toxina colérica, pues esto va a provocar una deshidratación severa. Y hay que tener cuidado con estas personas porque se pueden deshidratar rápidamente. Al tener, obviamente cuando hay pérdida de electrolitos y hay pérdida de agua, entonces hay menor soluto en nuestras células, en el plasma y en todos lados de nuestro cuerpo. Y al haber poco soluto, pues va a provocar, ustedes ya lo vieron, no sé, no, bueno, creo lo van a ver sí, lo van a ver apenas, que al haber poco soluto, o sea, con bajas concentraciones de sal o ciertos iones, que no le permiten a las células contraerse por este cambio de bomba ¿cómo se llama? Bomba de sodio-potasio. Al no haber estos electrolitos, pues hace que pues nuestro corazón se contraiga menos, nuestras células se contraigan, pues, nuestras células musculares se contraigan cada vez menos por esta pérdida de iones. Entonces, pues va a provocar una hipotensión. Y también en estas personas, como hay una menor contracción muscular, también en el caso, no solamente del corazón, sino también de las células musculares, pues va a provocar debilidad. Por eso es que las personas se empiezan a debilitar. Y luego vamos a tener un shock hipovolémico. Al no tener la cantidad suficiente de soluto en nuestro cuerpo, pues va a haber una hipovolemia. Una hipovolemia significa que hay menor, ¿cómo se le dice? Bueno, esto es lo que me acuerdo. Menor volumen en la sangre. ¿Cómo se transmite? Ustedes saben cómo se transmite y hace rato ya le había dicho. Sí, por las aguas contaminadas, mm, por mosquitas, de persona a persona y también por alimentos contaminados. Y lo más importante es que se transmite a través del medio fecal oral y todos los elementos que mencionaste. También van a ser en zonas de mala higiene. ¿Y cuál sería el diagnóstico? Igual como en todas las bacterias que nos provocaban diarrea, ¿cuál es el principal que se manda? Un coprocultivo. Y luego ya se mandan medios selectivos, pruebas químicas o propiamente la identificación de la toxina. ¿Cuál toxina? La de la cólera. Correcto. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? ¿Cuál es el primer tratamiento que se manda? La rehidratación. Correcto. Aquí hay una excepción que va a ser la rehidratación oral, pero como les había dicho que como es una pérdida masiva de electrolitos y agua, entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Pues una deshidratación severa. Y entonces al tener una deshidratación severa, pues ya no te vas a ir al plan A o al plan B de rehidratación, sino te vas a ir a un plan C, que es prácticamente una solución intravenosa.
dependiendo siempre es, qué caso se te presente. Y ya en casos graves se le puede mandar también antibióticos, que esto puede ayudar a cortar la duración de las manifestaciones clínicas del cólera, como la doxiciclina o la acitromicina, que son atacan directamente a esta bacteria. ¿Cómo vamos a poder prevenir? ¿Cómo ustedes creen que podamos prevenir este tipo de bacterias o de las demás bacterias? ¿Ustedes cómo creen? Pues yo creo que con buena higiene, porque la mayoría se transmite como por cosas sucias, contaminadas. Correcto. Y una de las cosas que les había mencionado que pues que el cólera se va a transmitir principalmente pero más esta bacteria en el agua. Y entonces pues sería que en comunidades rurales haya pues agua potable. Y ya, en este caso serían estas dos importantes. Y ahora vamos a ver otra bacteria que se llama Ye- Bueno, ya en este caso, en el cólera, ya acabamos de ver lo que se le llaman las enterobacterias, todas las bacterias que van a estar en el tracto gastrointestinal. Ahora vamos a hablar sobre una bacteria que se llama Yersenia. Hay varios tipos de Yersenia. ¿Ustedes cuáles tipos de Yersenias conocen? Dijiste que... Ah, sí, sí, lo vi. Yersinia y Yersinia. Bueno, se le puede decir en inglés, pues se le dice Yersenia, ¿no? Pero en sí pues es Yersinia. Bueno, Yersinia, pues hay varias clasificaciones. Una es en Yersenia pestis, que es la que vamos a estar trabajando. Y tenemos la Yersenia enterocolítica y otra Yersenia que se llama pseudotuberculosis. Ahora vamos a explicar. La Yersenia pestis, si ustedes se acuerdan de la peste bubónica, de esas clases de historia que nos mencionaban en la primaria, secundaria o incluso en la prepa, ¿sí se acuerdan o no? No mucho. Bueno, pues la peste bubónica fue una pandemia, que fueron de las primeras pandemias antes. Ese ya tiene como más de varios años atrás, como más de 100, no recuerdo muy bien, pero fue de las primeras pandemias en las que es una bacteria que fue transmitida por las ratas, estas. Entonces, esta bacteria pues la tenían las ratas, pero al momento de morder a una persona pues infectaban a estas personas y pues se llevaban a enfermar pues de esta bacteria que se llama Yersenia pestis. Le pusieron pestis porque provoca la peste y bubónica porque eh, una de las complicaciones que causa esta Yersenia pestis son unos bubones, o sea, una inflamación de los ganglios linfáticos de la región axilar, o sea, como si te estuvieras tocando en la región de la axila unas bolas, así unas bolas bien grandes y duras, o así como cuando te llegas luego a enfermar de una faringitis y te tocas la parte maxilar, en la parte de abajo, en los triángulos, te tocas y puedes sentir los ganglios inflamados, pues así.
se notan en la región axilar, pero de manera muy dura. Bueno, esta Yersinia pestis pues va a ser provocada por las ratas. Ahora, tenemos la Yersinia enterocolítica, que esta Yersinia es otro tipo de bacteria, pero que esta va a ocasionar la gastroenteritis. Por su mismo nombre, entero, significa enterocitos del mismo, del sistema digestivo. Y pseudotuberculosis va a provocar unos tubérculos. Ahora, ¿qué me pueden decir de la Yersinia pestis? Pues igual es un bacilo gram negativo y anaerobio facultativo. Sí, es un gran negativo, anaerobio facultativo. Va a ser un cocobacilo, es decir, va a estar en forma de coco, pero también va a estar un poquito achatado, pareciendo un bacilo. No va a fermentar, no fermenta lactosa. Se puede mover a 25 grados, o sea, ¿cómo se llama? A unos grados centígrados bastante altos y crece también bien a temperaturas bajas. Esto nos va a dar lo que es importante en infecciones intestinales y nos va a dar también infecciones sistémicas. Ahora ya vamos a hablar sobre los factores de virulencia. ¿Qué factores de virulencia ustedes creen que hay aquí o de lo que ustedes investigaron? Vamos a tener que en la cápsula vamos a tener un antígeno que se llama F1. Este es muy importante porque es el factor de virulencia más importante de la Yersinia pestis. Luego vamos a tener las proteínas YOP. Estas son importantes porque proteínas YOP, acuérdense mucho, como el Nutrioli, en vez de decir chop chop chop, es YOP. Nada más es para que se acuerden, es cosas así que se me ocurren para que se lleguen a acordar. ¿Y estas qué van a hacer? Estas van a inhibir lo que se le llama, inhiben la fagocitosis. Y luego tenemos la endotoxina, que se le llama, y ya hemos dicho qué significa una endotoxina. Una toxina que va a actuar a nivel del enterocito y que pues propiamente va a ocasionar este tipo de manifestaciones. Esta endotoxina es propiamente de los lipopolisacáridos y tenemos otro factor de virulencia que se llama factor de secreción 3. Ahora, ¿qué enfermedades va a ocasionar? ¿Qué enfermedades les había dicho que iba a ocasionar esta? Pues les había dicho que iba a ocasionar lo que se le llama peste bubónica. Peste bubónica, no se les olvide. Luego está en correlacionar muchas las palabras y ya con eso se llegan a acordar. ¿Cuáles son las manifestaciones que puede dar la peste bubónica o esta bacteria que se llama Yersinia pestis? Pues va a provocar fiebre, fiebre alta. ¿Qué más? Va a provocar adenopatías dolorosas. ¿Qué significa una adenopatía dolorosa? Adenopatía
significa adenogangliolepatía, más que nada son los ganglios linfáticos que van a estar de forma muy dolorosos y, y duras. A estas se le llaman bubones. Entonces, una pregunta de examen que les llegan a preguntar, y que a mí me lo preguntaron, es por qué se dan los bubones. Se da por la inflamación de los ganglios linfáticos por esta enfermedad que llega a provocar la Yersinia pestis, porque les van a llegar. ¿Quién produce los bubones? Pues Yersinia pestis. Luego, si esta peste bubónica no se trata, pues ya puede provocar una peste septicémica. ¿Qué quiere decir? Septicémica, o sea, de sepsis, que ya infectó otros tejidos. Y luego, ¿qué otro puede provocar? La peste neumónica. La peste neumónica va a ser la más grave. Entonces, los apunto para que se lleguen a acordar. Es peste septicémica y la peste neumónica, que esa es la más grave. Y ahora, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se transmite? Yo ya les había dicho que cómo se transmite. Por las ratitas. Correcto. Pero aquí, o sea, se me había olvidado, neta recordé, que no son, o sea, sí son por las ratas, pero más que nada son por las pulgas de las ratas. Ok. Y al rato les mando esa infografía, donde dice las pulgas de las ratas, porque aquí se me había olvidado que era de las pulgas. Me acabo de acordar. Hay una infografía donde dice que hay que tener cuidado sobre las ratas porque las mismas ratas llegan a tener las pulgas y estas pulgas pues llegan a tener esta bacteria que se llama Yersinia pestis. También pues es obviamente como las pulgas llegan a infectar a las ratas, pues también las mordeduras de las ratas pueden provocar esto. Pues principales son las pulgas. Luego también otro medio de transmisión son animales que lleguen a estar infectados, o sea, que animales que hayan sido mordidos por estas pulgas. Y luego tenemos también otro medio de transmisión que son las gotitas neumónicas, gotitas respiratorias. Esto, ¿por qué? Solamente se va a dar este medio de transmisión en aquellas personas que ya pasaron a la fase de peste neumónica, o sea que ya está la bacteria propiamente en los pulmones y que al momento de que ellos hablan, pues transmiten toda la bacteria, como en el COVID. Se transmiten la bacteria y nos infectan a los demás, en el caso de la peste neumónica. Ahora, en el caso, ¿se acuerdan que teníamos la Yersinia? Este es en el caso de la Yersinia pestis, estas enfermedades. Pero ¿se acuerdan que les había dicho que también hay Yersinia enterocolítica? En el caso de la Yersinia entero, les dije que esta provocaba pues una gastroenteritis. Y al tener una gastroenteritis, o sea, una inflamación del tracto gastrointestinal, pues provoca diarrea. Y obviamente en toda diarrea puede provocar una fiebre y una fiebre provoca también un dolor abdominal, una inflamación del tracto gastrointestinal, pero puede provocar un dolor fuertemente abdominal. También aquí puede provocar una adenitis mesentérica. ¿Qué significa adenitis mesentérica? Es de que puede provocar inflamación de los ganglios linfáticos, pero del mesenterio. ¿Y si se acuerdan dónde está el mesenterio? Bueno, las arterias mesentéricas, los ganglios linfáticos mesentéricos, pues van a estar propiamente rodeando pues al colon, si ustedes se acuerdan de anatomía. Y en el caso de esta Yersinia enterocolítica, pues obviamente como es en el tracto gastrointestinal, pues va a ser asociada pues a carne de cerdo,
carne de cerdo mal cocinada o que no esté completamente, eh, este, mm, ¿cómo se llama? Que esté cruda. Y nada más. ¿Cuál es el diagnóstico? En el caso de la Yersinia pestis, en diagnóstico, ah, la Yersinia pestis le vamos a mandar a hacer un hemocultivo, un hemocultivo. Y en el caso de la Yersinia enterocolítica, si ustedes se acuerdan, pues si esta provoca diarrea, entonces vamos a mandar también un coprocultivo para saber qué tipo de bacteria es la que tiene la persona. Y en este caso, pues vamos a saber qué es esta, ¿no? Y se puede mandar un PCR en el caso de qué tipo de Yersenias está enfermo. Y un suponer, eh, el PCR se le llama reacción de cadena polimerasa, en cadena polimerasa, perdón. Polimerasa. Es un estudio de ADN que se manda a ver los antígenos para saber qué tipo de bacteria, qué antígeno estamos hablando. Y con eso de clasificación de antígenos vamos a saber qué tipo de bacterias tiene esta persona. Y dentro del tratamiento, porque otra cosa es PCR, en el que es un estudio serológico que se manda a estudiar los antígenos, y otra cosa es el PCR, o sea, proteína C reactiva, que ese se da en inflamación también. Si ustedes se acuerdan de inmunología, que vieron eso de proteína C reactiva, y que eso se manda también en estudios de laboratorio. Y ahora, en el tratamiento vamos a mandar aminoglucósidos, por ejemplo, los aminoglucósidos son todos los que terminan en sina, por ejemplo, gentamicina, sina, estreptomicina. Podemos mandar también, esa es otra clasificación, una doxiciclina, y ciprofloxacina es otra clasificación, pero también se puede dar. ¿Qué me dijiste que se llamaban esos? ¿Amino qué? Aminoglucósidos. Ok, gracias. Aminoglucósidos. Solamente que los aminoglucósidos sí hay que tener mucho cuidado porque este tipo, una de las reacciones secundarias de los aminoglucósidos, o sea, hay como 3 aminoglucósidos de esta familia. O sea, solamente son 3 aminoglucósidos, pero en general esta familia de aminoglucósidos tienen reacciones secundarias. Por ejemplo, tiene ototoxicidad y nefrotoxicidad, es decir, que puede provocar lesiones en el riñón, y hay evidencia científica que son muy ototóxicos, es decir, que puede hacer que en dosis altas a las personas pueden dejarlos sordos. Ok, Y eso sería. gracias. Entonces, por eso hay que saber un poquito cuando vayan a tomar farmacología. mm, Apréndanse muy bien el mecanismo de acción, qué es lo que hace, o sea, aunque es un poco tedioso, pero es muy importante saber cómo actúa y cuáles son las reacciones secundarias, porque con esos dos vamos a saber a quién sí y a quién no medicar, qué tipo de fármaco mandarle. Y eso sería el día todo, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ok, muchas gracias. Em,